Capítulo 3. Estas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos, y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová, y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baals, y a los ídolos de los bosques. Y la saña de Jehová se encendió contra Israel, y vendiólos en manos de Chushan-Risataim rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Chushan-Risataim 8 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová suscitó salvador a los hijos de Israel y librólos, es a saber, a Otoniel hijo de Cenez, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová fue sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chushan-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chushan-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenez. Y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue, e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los Moabitas 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les suscitó salvador, a Ahud, hijo de Gera, benjamita, el cual tenía cerrada la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Y Ahud se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y ciñósele debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y presentó el presente a Eglón rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo presentado el don, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla. Y saliéronse de con él todos los que delante de él estaban. Y llegóse Ahud a él, el cual estaba sentado solo en una sala de verano. Y Ahud dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Mas Ahud metió su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y metióselo por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y saliendo Ahud al patio, cerró tras sí las puertas de la sala. Y salido él, vinieron sus siervos, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, pues que él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entretanto que ellos se detuvieron, Ahud se escapó, y pasando los ídolos, salvóse en Seirat. Y como hubo entrado, tocó el cuerno en el monte de Efrem, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó hombre. Así quedó Moab sojuzgado aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de este fue Samgar hijo de Ana, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Capítulo 4. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, después de la muerte de Ahud. Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Ase. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Aroset de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápidad. La cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efrem.
y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Cedes de Neptalí, y díjole, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, y haz gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neptalí, y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, ¿y entregarélo en tus manos? Y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no seré tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neptalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Geber Cinio, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los cineos, y puesto su tienda hasta el valle de Zaananim, que está junto a Cedes. Vinieron pues las nuevas a Sísara como Barak hijo de Abinoam había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de las gentes hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová desbarató a Sísara, y a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro, y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset de las gentes, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara se cogió a pie a la tienda de Jael mujer de Geber Cinio, porque había paz entre Jabín rey de Ase y la casa de Geber Cinio. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, ruégote me des a beber una poca de agua, que tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y dióle de beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Y Jael, mujer de Geber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo, y díjole, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel comenzó a crecer y a fortificarse contra Jabín rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5. Y aquel día cantó Débora, con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, porque ha vengado las injurias de Israel, porque el pueblo se ha ofrecido de su voluntad, load a Jehová. Oíd, reyes, estad, oh príncipes, atentos, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová Dios de Israel. Cuando saliste de Sir, oh Jehová, cuando te apartaste del campo de Idem, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes se derritieron delante de Jehová, aqueste Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos. Las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo Débora me levanté madre en Israel. En escogiendo nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón está por los príncipes de Israel, los que con buena voluntad se ofrecieron entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los archeros, en los abrevaderos, allí repetirán las justicias de Jehová, las justicias de sus villas en Israel, entonces bajará el pueblo de Jehová a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces ha hecho que el que quedó del pueblo, señoree a los magníficos, Jehová me hizo enseñorear sobre los fuertes. De Efrem salió su raíz contra Amalek, tras ti, Benjamín, contra tus pueblos, de Machir descendieron príncipes, y de Zabulón los que solían manejar punzón de escribiente. Príncipes también de Isachar fueron con Débora,
y como Isachar, también Barak se puso a pie en el valle. De las divisiones de Rubén hubo grandes impresiones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre las majadas, para oír los balidos de los rebaños? De las divisiones de Rubén grandes fueron las disquisiciones del corazón. Galaad se quedó de la otra parte del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a los navíos? Mantúvose Aser a la ribera de la mar, y quedóse en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neptalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Barriólos el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Despalmaronse entonces las uñas de los caballos por las arremetidas, por los brincos de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro a Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Gebercinio, sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua, y dióle ella leche, en tazón de nobles le presentó manteca. Su mano tendió a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y majó a Sísara, hirió su cabeza, llagó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué se detiene su carro, que no viene? ¿Por qué las ruedas de sus carros se tardan? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado despojos, y los están repartiendo? A cada uno una moza, o dos, los despojos de colores para Sísara, los despojos bordados de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los cuellos de los que han tomado los despojos. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que le aman, sean como el sol cuando nace en su fuerza. Capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas, y amalecitas, y los orientales, subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y dillos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y sentóse debajo del alcornoque que está en Opra, el cual era de Jous Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ruégote que no te vayas de aquí,
hasta que a ti vuelva, y saque mi presente, y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrándose Gedeón aderezó un cabrito, y panés sin levadura de un epa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo presentóselo debajo de aquel alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne, y los panés sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panés sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panés sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom, está hasta hoy en Opra de los abiezeritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, hízolo de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortado el bosque que junto a él estaba, y sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Y decíanse unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, dijéronles, Gedeón hijo de Joas lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joas, saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Y Joas respondió a todos los que estaban junto a él, ¿tomaréis vosotros la demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobbaal, porque dijo, pleité Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas, y amalecitas, y orientales, se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él, asimismo envió mensajeros a Aser, y a Zabulón, y a Neptalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón, y en toda la tierra estuvo el rocío. Capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron el campo junto a la fuente de Gerat, y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de Mor, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y volviéronse de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya vaya contigo, más de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente cada uno a su lugar. Y tomada provisión para el pueblo en sus manos, y sus bocinas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campo de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con para tu criado al campo. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campo. Y él descendió con para su criado al principio de la gente de armas que estaba en el campo. Y Madián, y Amalec, y todos los orientales, estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar en multitud. Y luego que llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián, y llegaba a las tiendas, y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían. Y su compañero respondió, y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Y como Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campo de Israel, dijo, levantaos, que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles, miradme a mí, y haced como yo hiciere, y aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo, y diréis, por Jehová y Gedeón. Llegó pues Gedeón, y los 100 hombres que llevaba consigo, al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita, la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, hacia Cerera, y hasta el término de Abel-mehola en Tabbat. Y juntándose los de Israel, de Neptalí, y de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efrem, diciendo, descended al encuentro de los madianitas, y tomadles las aguas hasta Bet-bara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efrem, tomaron las aguas de Bet-bara y el Jordán. Y tomaron 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Sib, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Sib lo mataron en el lagar de Sib, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Sib a Gedeón de la otra parte del Jordán. Capítulo 8. Y los de Efrem le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconviniéronlo fuertemente. A los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efrem mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Sib, príncipes de Madián, ¿y qué pude yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán para pasar, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados del alcance. Y dijo a los de Suques, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Sibe y a Zalmunna, reyes de Madián. Y los principales de Suques respondieron, está ya la mano de Sibe y Zalmunna en tu mano, ¿para qué hayamos nosotros de dar pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, pues cuando Jehová hubiere entregado en mi mano a Sibe y a Zalmunna, yo trillaré vuestra carne con espinas y abrojos del desierto. Y de allí subió a Penul, y hablóles las mismas palabras. Y los de Penul le respondieron como habían respondido los de Suques. Y él habló también a los de Penul, diciendo, cuando yo tornare en paz, derribaré esta torre. Y Sibe y Zalmunna estaban en Carcor, y con ellos su ejército de como 15.000 hombres, todos los que habían quedado de todo el campo de los orientales, y los muertos habían sido 120.000 hombres que sacaban espada.
Y subiendo Gedeón hacia los que habitaban en tiendas, a la parte oriental de Nova y de Jogbea, hirió el campo, porque estaba el ejército sin recelo. Y huyendo Sibe y Zalmunna, él los siguió, y tomados los 2 reyes de Madián, Sibe y Zalmunna, espantó a todo el ejército. Y Gedeón hijo de Joás volvió de la batalla antes que el sol subiese. Y tomó un mozo de los de Suques, y preguntándole, él le dio por escrito a los principales de Suques y sus ancianos, 77 varones. Y entrando a los de Suques, dijo, he aquí a Sibe y a Zalmunna, sobre los cuales me zahiristeis, diciendo, ¿está ya la mano de Sibe y de Zalmunna en tu mano, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinas y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Suques. Asimismo derribó la torre de Penul, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Sibe y a Zalmunna, ¿qué manera de hombres tenían aquellos que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, tales eran aquellos ni más ni menos, que parecían hijos de rey. Y él dijo, mis hermanos eran, hijos de mi madre, vive Jehová, que si los hubierais guardado en vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate, y mátalos. Mas el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, que aún era muchacho. Entonces dijo Sibe y Zalmunna, levántate tú, y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, y mató a Sibe y a Zalmunna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová será vuestro señor. Y díjoles Gedeón, deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo. Porque traían zarcillos de oro, que eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas, y joyeles, y vestidos de púrpura, que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un éfad, el cual hizo guardar en su ciudad de Opra, y todo Israel fornicó tras de ese éfad en aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantaron su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jerobaal hijo de Joás fue, y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Sichem, también le parió un hijo, y púsole por nombre Ebimelec. Y murió Gedeón hijo de Joás en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Opra de los abiezeritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron, y fornicaron en pos de los Baals, y se pusieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Ni hicieron misericordia con la casa de Jerobaal Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Capítulo 9. Y fuese Ebimelec hijo de Jerobaal a Sichem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Sichem, que tenéis por mejor, que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os señoree un varón. Acordaos que yo soy hueso vuestro, y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Sichem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Ebimelec, porque decían, nuestro hermano es. Y diéronle 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Ebimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos, que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Opra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una piedra, más que Doyacem, el más pequeño hijo de Jerobaal, que se escondió. Y reunidos todos los de Sichem con toda la casa de Millo, fueron y eligieron a Ebimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Sichem. Y como se lo dijesen a Yacem, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerisim, y alzando su voz clamó, y díjoles, oíme, varones de Sichem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió, tengo de dejar mi pingüi jugo,
con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo, anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Ebimelec, y si lo habéis hecho bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Pues que mi padre peleó por vosotros, y echó lejos su vida por libraros de mano de Madián. Y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, y matasteis sus hijos, 70 varones, sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Sichem a Ebimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano emoticono cara sonriente. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Ebimelec, y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Ebimelec, que consuma a los de Sichem y a la casa de Millo, y fuego salga de los de Sichem y de la casa de Millo, que consuma a Ebimelec. Y huyó Yacem, y se fugó, y fuese a Beer, y allí se estuvo por causa de Ebimelec su hermano. Y después que Ebimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu malo entre Ebimelec y los hombres de Sichem, que los de Sichem se levantaron contra Ebimelec, para que el agravio de los 70 hijos de Jerobaal, y la sangre de ellos, viniera a ponerse sobre Ebimelec su hermano que los mató, y sobre los hombres de Sichem que corroboraron las manos de él para matar a sus hermanos. Y pusiéronle los de Sichem acechadores en las cumbres de los montes, los cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo que fue dado aviso a Ebimelec. Y Gaal hijo de Ib vino con sus hermanos, y pasáronse a Sichem, y los de Sichem se confiaron en él. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñas, y pisaron la uva, e hicieron alegrías, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Ebimelec. Y Gaal hijo de Ib dijo, ¿quién es Ebimelec y qué es Sichem, para que nosotros a él sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal, y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Jime padre de Sichem, mas, ¿por qué habíamos de servir a él? Fuérame dado este pueblo bajo de mi mano, yo echaría luego a Ebimelec. Y decía a Ebimelec, aumenta tus escuadrones, y sal. Y Zebul asistente de la ciudad, oyendo las palabras de Gaal hijo de Ib, encendióse su ira. Y envió sagazmente mensajeros a Ebimelec, diciendo, he aquí que Gaal hijo de Ib y sus hermanos han venido a Sichem, y he aquí, que han cercado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir del sol te levantarás y acometerás la ciudad, y él y el pueblo que está con él saldrán contra ti, y tú harás con él según que se te ofrecerá. Levantándose pues de noche Ebimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Sichem con 4 compañías. Y Gaal hijo de Ib salió, y púsose a la entrada de la puerta de la ciudad, y Ebimelec y todo el pueblo que con él estaba, se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal el pueblo, dijo a Zebul, he allí pueblo que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, la sombra de los montes te parece hombres. Mas Gaal tornó a hablar, y dijo, he allí pueblo que desciende por medio de la tierra, y un escuadrón viene camino de la campiña de Meonenim. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora aquel tu hablar, diciendo, ¿quién es Ebimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora, y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Sichem, y peleó contra Ebimelec. Mas persiguiólo Ebimelec, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos, para que no morasen en Sichem. Y aconteció al siguiente día, que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Ebimelec. El cual, tomando gente, repartióla en 3 compañías, y puso emboscadas en el campo, y como miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y levantóse contra ellos, e hiriólos. Pues Ebimelec y el escuadrón que estaba con él, acometieron con ímpetu, y pararon a la entrada de la puerta de la ciudad,
y las dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los hirieron. Y después de combatir Ebimelec la ciudad todo aquel día, tomóla, y mató el pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y sembróla de sal. Como oyeron esto todos los que estaban en la torre de Sichem, entráronse en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dicho a Ebimelec como todos los de la torre de Sichem estaban reunidos. Entonces subió Ebimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Ebimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola púsosela sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me veis a mí que hago, haced vosotros prestamente como yo. Y así todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Ebimelec, y pusiéronlas junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, por manera que todos los de la torre de Sichem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Ebimelec se fue a Cibs, y puso cerco a Cibs, y tomóla. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subiéronse al piso alto de la torre. Y vino Ebimelec a la torre, y combatiéndola, llegóse a la puerta de la torre para pegarle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Ebimelec, y quebróle los cascos. Y luego llamó él a su escudero, y díjole, saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó, y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Ebimelec, fuéronse cada uno a su casa. Así pues pagó Dios a Ebimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos. Y aun todo el mal de los hombres de Sichem tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Yacem, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Capítulo 10. Y después de Abimelec levantóse para librar a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 villas que se llamaron las villas de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y Jehová se airó contra Israel, y vendiólos en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón, los cuales molieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban de la otra parte del Jordán, en la tierra del Amorreo, que es en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue Israel en gran manera afligido. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí os he librado de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa del trabajo de Israel. Y juntándose los hijos de Amón, asentaron campo en Galaad. Juntáronse asimismo los hijos de Israel, y asentaron su campo en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién será el que comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Él será cabeza sobre todos los que habitan en Galaad. Capítulo 11. Existía entonces Jefté, Galaadita, hombre valiente, hijo de una ramera, al cual había engendrado Galaad. Y la mujer de Galaad también le había parido hijos,
los cuales, cuando fueron grandes, echaron fuera a Jefté, diciéndole, No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y juntáronse con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Y aconteció que después de días los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para volver a Jefté de tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, Ven y serás nuestro capitán para que peleemos con los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿No me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Por esta misma causa tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y nos seas cabeza a todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, Si me volvéis para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová oiga entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su cabeza y príncipe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté embajadores al rey de los amonitas, diciendo, ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefté, Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, por tanto devuélvelas ahora en paz. Y Jefté tornó a enviar otros embajadores al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, mas subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Bermejo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo, Yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Quedóse por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, asentó su campo de esta otra parte de Arnón, y no entraron por el término de Moab, porque Arnón término es de Moab. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, Ruégote que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su término. Antes, juntando Sehón toda su gente, puso campo en Jaaz y peleó contra Israel. Empero Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y venciólos, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. Poseyeron también todo el término del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que Jehová, el Dios de Israel, echó los amorreos delante de su pueblo Israel. ¿Y lo has de poseer tú? Si Quemos tu Dios te echase alguno, ¿no lo poseerías tú? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros. ¿Eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Sefor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están a los términos de Arnón, ¿por qué no las habéis reclamado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté que le envió. Y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas.
Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, «Ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió, «Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón». Y tornó a decir a su padre, «Hágasme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo, «Ve», y dejóla por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, e hizo de ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Capítulo 12. Y juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia el Aquilón, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo tuve, y mi pueblo, una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, puse mi alma en mi palma, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Y juntando Jefté a todos los varones de Galaad, peleó contra Efraín, y los de Galaad hirieron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois galaaditas entre Efraín y Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín, y era que cuando alguno de los de Efraín que había oído decía, pasaré, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di, Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Luego murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Betlehem, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán, y fue sepultado en Betlehem. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Capítulo 13. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, que nunca había parido. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y díjole, He aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y contólo a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y díjome, He aquí que tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda,
porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y noticiólo a su marido, diciéndole, Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantóse Manoa y siguió a su mujer. Y así que llegó al varón, díjole, ¿Eres tú aquel varón que hablaste a la mujer? Y él dijo, Yo soy. Entonces Manoa dijo, Cúmplase pues tu palabra. ¿Qué orden se tendrá con el niño, y qué ha de hacer? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá cosa que proceda de vid que da vino, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, Ruego te permitas que te detengamos, y aderezaremos un cabrito que poner delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿Cómo es tu nombre, para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente, y sacrificólo sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no tornó a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, Si Jehová nos quisiera matar, no tomara de nuestras manos el holocausto y el presente, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni en tal tiempo nos habría anunciado esto. Y la mujer parió un hijo y llamóle por nombre Samsón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Capítulo 14. Y descendiendo Samsón a Timna, vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y declarólo a su padre y a su madre, diciendo, Yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Ruégoos que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Samsón respondió a su padre, Tómamela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, y que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Samsón descendió con su padre y con su madre a Timna, y como llegaron a las viñas de Timna, he aquí un cachorro de león que venía bramando hacia él. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y despedazólo como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no dio a entender a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vino pues y habló a la mujer que había agradado a Samsón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, apartóse para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, fuese comiéndolo por el camino. Y llegado que hubo a su padre y a su madre, dióles también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a la mujer, y Samsón hizo allí banquete, porque así solían hacer los mancebos. Y como ellos le vieron, tomaron 30 compañeros que estuviesen con él, a los cuales Samsón dijo, Yo os propondré ahora un enigma, el cual si en los 7 días del banquete vosotros me declarareis y descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Mas si no me lo supiereis declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron, Proponnos tu enigma y lo oiremos.
Entonces les dijo, del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y al 7º día dijeron a la mujer de Samsón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamado aquí para poseernos? Y lloró la mujer de Samsón delante de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿y habíalo de declarar a ti? Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró, porque le constriñó, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y descendió a Ascalón, e hirió 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo fuese a casa de su padre. Y la mujer de Samsón fue dada a su compañero, con el cual él antes se acompañaba. Capítulo 15. Y aconteció después de días que en el tiempo de la siega del trigo, Samsón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer a la cámara, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, persuadime que la aborrecías y dila a tu compañero. Mas su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Y Samsón les respondió, yo seré sin culpa esta vez para con los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Samsón y cogió 300 zorras, y tomando teas y trabando aquellas por las colas, puso entre cada 2 colas una tea. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó hacinas y mieses y viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y fueles dicho, Samsón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a fuego a ella y a su padre. Entonces Samsón les dijo, ¿así lo habíais de hacer? Mas yo me vengaré de vosotros, y después cesaré. E hiriólos pierna y muslo con gran mortandad. Y descendió y fijóse en la cueva de la peña de Etam. Y los filisteos subieron y pusieron campo en Judá, y tendiéronse por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Samsón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Samsón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Samsón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas, e hiciéronle venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir con algazara. Y el espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla, e hirió con ella a 1000 hombres. Entonces Samsón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, herí 1000 hombres. Y acabando de hablar, echó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, Tú has dado esta gran salud por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces quebró Dios una muela que estaba en la quijada, y salieron de allí aguas, y bebió, y recobró su espíritu, y reanimóse. Por tanto llamó su nombre de aquel lugar Enacore, el cual es en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en días de los filisteos 20 años. Capítulo 16.
Y fue Samsón a Gaza, y vio allí una mujer ramera, y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Samsón es venido acá. Y cercáronlo, y pusiéronle espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Samsón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, echóselas al hombro, y fuese y subióse con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle, engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Samsón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza, y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Y respondióle Samsón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no se habían enjugado, y atóle con ellos. Y estaban espías en casa de ella en una cámara. Entonces ella le dijo, Samsón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo su fuerza. Entonces Dalila dijo a Samsón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y atóle con ellas, y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Samsón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Y ella hincó la estaca y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Descubrióle pues todo su corazón y díjole, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré debilitado y como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamado un hombre, rapóle 7 guedejas de su cabeza y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole, Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él, y sacáronle los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que, yéndose, alegrando el corazón de ellos, dijeron, llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel, y hacía de juguete delante de ellos, y pusiéronlo entre las columnas. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano, acércame y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres,
y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha, y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón, Muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo, que los que había muerto en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle, y lleváronle y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micas, el cual dijo a su madre, Los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él hubo vuelto a su madre los 1,100 siclos de plata, su madre dijo, Yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata y diólos al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Micas. Y tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hízose hacer ephod y terafim, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Betlehem de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba allí. Este hombre se había partido de la ciudad de Betlehem de Judá, para ir a vivir donde hallase, y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micas, para de allí hacer su camino. Y Micas le dijo, ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió, Soy de Betlehem de Judá, y voy a vivir donde hallare. Entonces Micas le dijo, Quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y el ordinario de vestidos y tu comida, y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micas consagró al levita, y a aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micas. Y Micas dijo, Ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y dijéronles, Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micas, y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá dijéronle, ¿Quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micas, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres se partieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquel estado. Además de esto, estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿Qué hay? Y ellos respondieron, Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros os estáis quedos?
No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campo en Kiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan hasta hoy. Está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micas. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis cómo en estas casas hay efod y terafim, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micas, y preguntáronle cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, y el efod, y el terafim, y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micas, tomaron la imagen de talla, el efod y el terafim, y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el efod y el terafim y la imagen, vínose entre la gente. Y ellos tornaron y fuéronse, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micas, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micas se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, éstos volvieron sus rostros y dijeron a Micas, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, Mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micas que eran más fuertes que él, volvióse y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micas juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo reposado y seguro, y metiéronlos a cuchillo y abrasaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantáronse la imagen de Micas, la cual él había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina de Betlehem de Judá. Y su concubina adulteró contra él y fuese de él a casa de su padre, a Betlehem de Judá, y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y levantóse su marido y siguióla para hablarle amorosamente y volverla, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos. Y ella le metió en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la moza, salióle a recibir gozoso, y detúvole su suegro, padre de la moza, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y reposando allí. Y al 4º día, como se levantaron de mañana, levantóse también el levita para irse, y el padre de la moza dijo a su yerno, Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y sentáronse ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la moza dijo al varón, Yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche, y alegraráse tu corazón.
Y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó a que tornase y tuviese allí la noche. Y al quinto día, levantándose de mañana para irse, díjole el padre de la moza, Conforta ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos a dos, detuviéronse hasta que ya declinaba el día. Levantóse luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la moza, le dijo, He aquí el día declina para ponerse el sol. Ruégote que os estéis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Ten aquí la noche, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y llegarás a tus tiendas. Mas el hombre no quiso quedar allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados, y con su concubina. Y estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió, No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, Ven, lleguemos a uno de esos lugares, para tener la noche en Gabaa o en Rama. Pasando pues, caminaron y púsoseles el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y apartáronse del camino para entrar a tener allí la noche en Gabaa, y entrando, sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín, y moraba como peregrino en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad, y díjole, ¿A dónde vas, y de dónde vienes? Y él respondió, Pasamos de Betlehem de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Betlehem de Judá, y voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa, aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. De nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo, Paz sea contigo. Tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercan la casa, y batían las puertas diciendo al hombre viejo, dueño de la casa, Saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles, No, hermanos míos, ruégoos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, sacósela fuera, y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y dejáronla cuando apuntaba el alba. Y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa, y salió para ir su camino, y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, Levántate y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, levantóse y fuese a su lugar. Y en llegando a su casa, toma un cuchillo, y echa mano de su concubina, y despedázala con sus huesos en 12 partes, y enviólas por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía, Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo, y hablad. Capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y reunióse la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel,
Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para tener allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, cercaron sobre mí la casa de noche, con idea de matarme, y oprimieron mi concubina de tal manera que ella fue muerta. Entonces, tomando yo mi concubina, cortéla en piezas, y enviélas por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes. Daos aquí parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni nos apartaremos cada uno a su casa, hasta que hagamos esto sobre Gabaa, que echemos suertes contra ella. Y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y de cada 1,100, y 1,000 de cada 10,000, que lleven bastimento para el pueblo que ha de hacer, yendo contra Gabaa de Benjamín, conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y juntáronse todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gabaa, para que los matemos y barramos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel. Antes los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran ambidextros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Levantáronse luego los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá el primero. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel pusieron campo contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron en tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel tornaron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la tarde, y consultaron con Jehová, diciendo, ¿Tornaré a pelear con los hijos de Benjamín mi hermano? Y Jehová les respondió, Subid contra él. Los hijos pues de Israel se acercaron el siguiente día a los hijos de Benjamín. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y sentáronse allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿Tornaré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano, o estaré me quedo? Y Jehová dijo, Subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alejados que fueron de la ciudad, comenzaron a herir algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, Vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, Huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces, levantándose todos los de Israel de su lugar, pusiéronse en orden en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar del prado de Gabaa.
Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla comenzó a agravarse, mas ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. E hirió Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran muertos, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces las emboscadas acometieron prestamente a Gabaa, y se extendieron, y pasaron a cuchillo toda la ciudad. Ya los israelitas estaban concertados con las emboscadas, que hiciesen mucho fuego, para que subiese gran humo de la ciudad. Luego pues, que los de Israel se volvieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar heridos de Israel unos 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, una columna de humo, Benjamín tornó a mirar atrás, y he aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Entonces revolvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Volvieron por tanto espaldas delante de Israel hacia el camino del desierto, mas el escuadrón los alcanzó, y los salidos de la ciudad los mataban, habiéndolos encerrado en medio de ellos. Así envolvieron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron, desde Menuca hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos rebuscaron 5,000 hombres en los caminos. Fueron aún acosándolos hasta Gidom, y mataron de ellos 2,000 hombres. Así todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel tornaron a los hijos de Benjamín, y pasáronlos a cuchillo, a hombres y bestias en la ciudad, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Capítulo 21. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuviéronse allí hasta la tarde delante de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y pacíficos. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, una tribu es hoy cortada de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les hemos de dar nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campo a la reunión, porque el pueblo fue contado, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y mandáronles diciendo, Id y poned a cuchillo a los moradores de Jabes Galaad, y las mujeres y niños. Mas haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y trajéronlas al campo en Silo, que es en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y llamáronlos en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y diéronles por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron éstas. Y el pueblo tuvo dolor a causa de Benjamín, de que Jehová hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos acerca de mujeres para los que han quedado? Porque el sexo de las mujeres había sido raído de Benjamín. Y dijeron, la heredad de los que han escapado ha de ser lo que era de Benjamín,
porque no sea una tribu raída de Israel. Nosotros, empero, no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a Benjamín. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada un año hay solemnidad de Jehová en Silo, que está al aquilón de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al mediodía de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, id y poned emboscada en las viñas. Y estad atentos, y cuando viereis salir las hijas de Silo a bailar en corros, vosotros saldréis de las viñas y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Y cuando vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslo, nosotros les diremos, tened piedad de nosotros en lugar de ellos, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, que vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron mujeres conforme a su número, pillando de las que danzaban, y yéndose luego, tornáronse a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. El libro de Ruth. Capítulo 1. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus 2 hijos eran Maalón y Chelión, efrateos de Betlehem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y asentaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maalón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras, y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Deos Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Besólas luego, y ellas lloraron a voz en grito. Y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemi respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche fuese con varón, y aun pariese hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Mas ellas, alzando otra vez su voz, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me dé, que sólo la muerte hará separación entre mí y ti. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, dejó de hablarle. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Betlehem, y aconteció que entrando en Betlehem, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas, y decían, ¿no es esta Noemi? Y ella les respondía, no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemi y Ruth Moabita su nuera con ella,
volvió de los campos de Moab, y llegaron a Betlehem en el principio de la siega de las cebadas. Capítulo 2. Y tenía Noemi un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemi, Ruégote que me dejes ir al campo, y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció por ventura que la suerte del campo era de Booz, el cual era de la parentela de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Betlehem, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el sobrestante de los segadores, ¿Cuya es esta moza? Y el criado sobrestante de los segadores respondió y dijo, Es la moza de Moab que volvió con Noemi de los campos de Moab, y ha dicho, Ruégote que me dejes coger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, menos un poco que se detuvo en casa. Entonces Booz dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás con mis mozas. Mira bien al campo que segaren y síguelas, porque yo he mandado a los mozos que no te toquen, y si tuvieres sed, ve a los vasos y bebe del agua que sacaren los mozos. Ella entonces, bajando su rostro, inclinóse a tierra y díjole, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, díjole, Por cierto se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, no siendo yo como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, Allégate aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y sentóse ella junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se hartó y le sobró. Levantóse luego para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, Coja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Antes echaréis a sabiendas de los manojos, y la dejaréis que coja, y no la reprendáis. Y espigó en el campo hasta la tarde, y desgranó lo que había cogido, y fue como un efa de cebada. Y tomólo, y vínose a la ciudad, y su suegra vio lo que había cogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de harta, y dióselo. Y díjole su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra lo que le había acontecido con aquél, y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemi a su nuera, Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los finados. Díjole después Noemi, Nuestro pariente es aquel varón, y de nuestros redentores es. Y Ruth Moabita dijo, A más de esto me ha dicho, Júntate con mis criados, hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemi respondió a Ruth su nuera, Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no que te encuentren en otro campo. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. Capítulo 3. Y díjole su suegra Noemi, Hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que te sea bueno? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acostare, repara tú el lugar donde él se acostará, e irás y descubrirás los pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y le respondió, Haré todo lo que tú me mandares. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y como Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, retiróse a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y descubrió los pies y acostóse.
Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y palpó, y he aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Reposa esta noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que reposó a sus pies hasta la mañana, levantóse antes que nadie pudiese conocer a otro. Y él dijo, No se sepa que haya venido mujer a la era. Después le dijo, Llega el lienzo que traes sobre ti, y ten de él. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y púsoselas a cuestas, y vínose ella a la ciudad. Así que vino a su suegra, ésta le dijo, ¿Qué pues, hija mía? Y declaróle ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, porque no vayas vacía a tu suegra. Entonces Noemi dijo, Reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Capítulo 4. Y Booz subió a la puerta y sentóse allí, y he aquí pasaba aquel pariente del cual había Booz hablado, y díjole, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados, y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubieres de redimir, redime, y si no quisieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, Yo redimiré. Entonces replicó Booz, El mismo día que tomares las tierras de mano de Noemi, has de tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, Tómalo tú, y descalzó su zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, Vosotros sois hoy testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech, y todo lo que fue de Chelión y de Maalón de mano de Noemi, y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Maalón, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois hoy testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales 2 edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y tengas nombradía en Betlehem. Y de la simiente que Jehová te diere de aquesta moza, sea tu casa como la casa de Fares, al que parió Tamar a Judá. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Y las mujeres decían a Noemi, Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y el que te sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemi el hijo, púsolo en su regazo, y fuele su ama. Y las vecinas diciendo, A Noemi ha nacido un hijo, le pusieron nombre, y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram,
y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Libro primero de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y túvola Elí por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volviéronse y vinieron a su casa en Ramata. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo demandé a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer, y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo, con 3 becerros, y un efa de harina, y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño.